Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, nuestros hermanos, nuestros radio escuchas. Dios les bendiga. A nuestros amigos cibernautas, Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar allí conectados en esta página. Gracias por estar atentos a esta su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a cada uno de ustedes por la disposición que tienen en esta tarde de estar pendientes de nuestra programación. Nos sentimos complacidos que usted nos esté tomando en cuenta en esta tarde y que nos dé la oportunidad de poder predicar la sana doctrina, predicar la palabra del Señor, el evangelio puro de salvación. Esta su estación amiga, Mensaje de Amor, Pasión, les da a usted la más cordial bienvenida a este su programa Iglesia en Crecimiento. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Lo estamos haciendo a través de esta su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Pero también lo estamos haciendo a través de esta plataforma de Facebook, a través de esta página de Mensaje de Salvación. Agradecemos a cada uno de nuestros contactos, de nuestros amigos que están por allí presentes y que están pendientes de esta transmisión. Gracias, hermano Joel Pérez. Gracias por unirte a esta programación, mi hermano. Gracias por unirte a esta estación y a esta página. Quiero decirles también, mis amados hermanos, y decirles a ustedes, mis amigos, que estamos también a través de nuestra página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Decirles a ustedes que no solamente estamos en la plataforma de Facebook, sino también, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo, decirles a ustedes que estamos también en la plataforma de YouTube. Gracias, hermanos, gracias, hermana Katy Barrientos, gracias, Joel Pérez, Efraín González, José Efraín González, gracias por estar escuchándonos. Nuestro hermano José Efraín González está escuchándonos desde El Salvador. Miren ustedes, gracias, hermanos de Centroamérica, nuestros hermanos de Guatemala, hermano Aldo mexicanos, Fidel mexicanos. Gracias, hermanos. Gracias por estar presentes. Michael Mercado allá en Costa Rica, nuestro hermano José Elías Roque en Honduras. Gracias, hermano José Elías Roque. Gracias, hermanos. Gracias, hermano José Mendieta. Mario José Mendieta allá hasta Managua, Nicaragua. Roberto Copado, gracias, hermano Roberto, allá en San Luis Potosí. Un abrazo fuerte, mis hermanos. Un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles, hermano, hermana Flor, gracias por estar presentes en esta transmisión. Bonnie Romero, de igual forma, un abrazo, mis amados hermanos y nuestro radio escuchas. Quiero decirles en esta tarde, que hemos preparado para ustedes el tema que quedó inconcluso del día de ayer. Miren ustedes que estábamos hablando nosotros acerca de ese requisito indispensable de los ancianos. Ese requisito indispensable, mis amados hermanos,
de aquel que anhela obispado, de aquel que anhela ser anciano. Y uno de los requisitos, hermanos, que nos está marcando allí Timoteo, es precisamente el que estaremos tratando en este día. Hospedador. Hospedador, hermanos. Filogenón. Filogenón. Hospedador. Miren ustedes que esta palabra, esta frase que nosotros tenemos por aquí, tiene que ver con el amor hacia los extranjeros. Tiene que ver con el ser hospedadores, hermanos. Tiene que ver con esa reacción que tenemos todos de poder ser personas hospedadoras. Pero aquí hay un requisito importante. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, dice que tenemos, hermanos, la obligación de ser hospedadores. Pero miren ustedes lo que dice Pedro, el apóstol Pedro ahí. Sin murmuración. Sin murmuración. Es decir, entonces, que el hogar, hermanos, el hogar de nuestros hermanos ancianos debe estar abierto para los santos. Sí, pero no estamos hablando solamente de que esté abierto para los santos en una manera de darles albergue en casa o de recibirles en casa, atenderles, hospedarlos, permitirles alojamiento o permitirles que se alimenten 1, 2 o 3 días o el tiempo que estén por aquí. No se trata de esto. Vaya, no es solamente esto, sino que el hogar de los ancianos, hermanos, debe estar abierto a los santos que busquen consejo y ayuda. Miren ustedes hacia dónde va encaminado esta parte, porque hay quienes, hermanos, lo están viendo como, pues, hermanos, la obligación que se tienen los ancianos de darle cabida, darle albergue, recibir a una persona como viajero, en fin. Bueno, no es solamente eso, es esto más lo que acabo yo de decir ahorita en este momento. Es decir, que no solamente, mis amados hermanos, estamos nosotros prestos a permitir albergue en nuestros hogares de nuestros hermanos que están de viaje, sino también, hermanos, permitir que nuestro hogar esté abierto para las personas que deseen algún consejo o personas que necesiten ayuda espiritual. Muchas veces, hermanos, el hogar nuestro es el sitio de reuniones con la iglesia. Nosotros por acá en el norte de México, específicamente nosotros, aquí en la congregación de San Fernando, tenemos reuniones en los hogares con nuestros hermanos. Cada 15 días nos reunimos en casa de algún hermano o de alguna hermana. Y en ese sentido, hermanos, estudiamos la palabra y nuestra casa es objeto de esa reunión. Bueno, pues a veces, hermanos, tenemos que entender esto. Muchas veces nuestros hogares se convierten en el púlpito para enseñar a otras personas. Cuando nosotros venimos aquí, cuando nosotros traemos personas para que estudien con nosotros, bien puede ser que vayamos a sus hogares o que ellos vengan a estudiar con nosotros en nuestras casas. En este sentido tenemos que ser hospedadores. Filogenón, teniendo amor con los extranjeros. Pero señala Pedro esta parte especial, hermanos, que debemos de evitar la murmuración. Bueno, y aquí, hermanos, les decía a ustedes, muchas ocasiones nuestros hogares se convierten en el púlpito para enseñar a otras personas.
Su servidor tiene la bendición de tener un apartado, esta cabina de transmisión que yo utilizo para transmitir, también la utilizo para cuando tengo que hablar con alguno de los hermanos o cuando tenemos que tratar asuntos con algunos hermanos. Aquí nos reunimos, nos sentamos y discutimos los asuntos que tengamos que discutir. Hermanos, gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad. Quienes lo hacemos en la casa de los hermanos y lo hacemos en la mesa donde ellos comen. O lo hacemos en su sala, hermanos, en el recibidor, o lo podemos hacer en el patio platicando, o se puede hacer sentados allá afuera en el patio, hermano, en el jardín, disfrutando del aire, al aire libre. Pero igual se menciona y se entiende que es un hogar de una persona que está recibiendo a otro o a otros. Bueno, hermanos, pero aquí también hay algo que tenemos que ver. El apóstol Juan prohíbe, hermanos, que se reciba en la casa de nosotros, a los que no traen la doctrina de Cristo. Aquellos que no son partícipes de la doctrina sana, del santo evangelio, del evangelio puro de salvación, de esa doctrina de los apóstoles que hemos recibido nosotros, de la doctrina que el Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles. Bueno, si alguien está practicando una doctrina diferente, dice la Escritura, no le digas bienvenido. No lo recibas. No lo recibas. Vayamos a ver, por favor, vayamos a ver la segunda de Juan. La segunda carta de Juan, hermanos, vayamos a verlo, por favor, versos del 9 al 11. Segunda de Juan, versos del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, véase que nosotros recibimos a hermanos. Nosotros recibimos a hermanos. Ejemplo, cuando alguien viene a predicar a una campaña y nosotros lo hospedamos en casa. Bueno, estamos recibiendo hermanos. Pero si alguien viene también de pasada, que va de paso para algún otro lugar y quiere llegar a casa, le hemos recibido, hermanos. Hemos recibido a los hermanos o a algunos hermanos que están de pasada. Y hermanos, lo hemos hecho porque hemos aprendido esta situación, sin que seamos ancianos de la iglesia, mucho menos sin que pretendamos ser ancianos. Pero la Escritura nos está diciendo que debemos de ser hospedadores. Más entonces, que si alguien anhela obispado, debe permitir que su casa sea lugar de reunión, púlpito para enseñar a otros o lugar para recibir a las personas que vengan de paso, siempre y cuando, dice la Escritura, tengan esta doctrina, que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno de vosotros recibe a alguna persona, si alguien viene hasta ti y no trae esta doctrina, no le recibáis, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En contraste, hermanos, contraste. Vean la tercera de Juan, por favor. Versos del 5 al 8. Miren ustedes lo que dice ahí. Amado,
fielmente te conduces, está escribiéndole Juan a Gallo, Juan le está escribiendo a Gallo, al amado, ¿sí? Aquel anciano le está escribiendo a Gallo, el amado, dice a quien amo en verdad, allá en el verso 1. Fiel te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Específicamente dice, específicamente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminaros como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, dice el verso 8, pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, esto nos da a nosotros una idea de la forma de cómo debe ser un cristiano hospedador. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que aquí en esta parte debemos de tener cuidado. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Porque ciertamente sí, somos hospedadores, sí, es cierto que lo hacemos de corazón. Es cierto también, hermanos, que nuestro hogar es receptor de aquellos que quieren aprender. Es cierto también que aquel que anhela obispado está dejando en sus manos, en las manos de los hermanos, su hogar. Es cierto también que podemos abrir nuestro hogar para que nuestros hermanos vengan y estén con nosotros. Eso es cierto. Pero tenemos que enseñar, hermanos, debemos de enseñar a nuestros hermanos que reciben a otros, hermanos, que prueben si son espíritus de Dios. Si ellos tienen el Espíritu de Dios, es necesario que se pruebe esto. ¿Por qué dice la segunda carta de Juan? Porque si ellos niegan la doctrina de Cristo, entonces no tienen al Hijo, no tienen al Padre, y entonces no son bienvenidos, no debieran ser bienvenidos en nuestros hogares. Y es allí donde debemos de tener cuidado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque hay muchos, hermanos, muchos que tienen apariencia de piedad. Hay muchos que se dicen ser cristianos, más todavía, dicen que son de la iglesia de Cristo. ¿Y saben en qué terminan? Terminan dividiendo la congregación. Sí, terminan dividiendo la congregación. Van y buscan a los más débiles so pretexto de encontrar en uno o varios hermanos errores supuestamente doctrinales, pero se llevan a los más débiles y esos van, hermanos, y se van causando división en la iglesia. Es necesario entonces que probemos los espíritus si son de Dios. Seamos como Gallo, que fielmente se conduce, sobre todo cuando presta algún servicio. Mis amados hermanos, algunas ocasiones, bajo el pretexto de la hospitalidad, muchos hermanos han sido despojados de sus bienes. Bajo el pretexto, hermanos, de la hospitalidad, hay muchos que abusan
de esta hermosa virtud de algunos de nuestros hermanos. Sí, abusan de esta hermosa virtud, aprovechándose de la hospitalidad de los fieles hermanos, de tal forma, hermanos míos, que, hermanos, se quedan un grande tiempo en casas de los hermanos, mermando su economía, y cuando se les llama la atención, pues hasta se molestan. Hay muchos hermanos que tienen el deseo de viajar constantemente. Bueno, lo hacen viajando y predicando la palabra. Pero hermanos, muchas veces llegan sin previo aviso. Llegan sin avisar, hermanos, y esperando que aquella familia que los reciba o a donde llegan les pueda atender de mil maneras, les pueda atender de una manera especial. Pero hermanos, a veces recordemos que hay situaciones precarias. No en todos hay una situación holgada económica, económicamente holgada. No en todos, hermanos. Así es que algunos se ven mermados y esto causa dolor, causa contienda, causa aflicción, hermanos. Así es que entonces es necesario que nuestros hermanos que vayan viajando, pues no sean irresponsables y avisen, hermano, ¿me permites llegar a tu casa? ¿Me permites llegar a tu hogar? Voy a estar un día, voy a estar 2 días, ¿puedo llegar contigo? Si aquella familia les dice sí, bueno, hermanos, pues entonces bienvenidos. Pero si no está en condiciones de poder atenderles, pues es tan sencillo como decir, no se puede atender por una o X razón. Así es que eso, hermanos, eso revela falta de enseñanza y falta de madurez. Revela en sí inmadurez en los hermanos que lo hacen sin aviso previo. Ser hospedador, hermanos, es una hermosa virtud. Las familias que son hospedadoras gozan de esta virtud hermosa y comparten sus bienes con los demás. Nosotros mismos hemos sido objeto de hospitalidad con algunos hermanos, y nos hemos sentido complacidos de que nos reciban en sus hogares. Nosotros mismos hemos sido hospedadores de algunos de nuestros hermanos que vienen con nosotros y lo hacemos con gusto. Dice el apóstol Pedro que debe ser sin murmuración, y así debe ser, hermanos. Sin embargo, debemos de probar los espíritus si son de Dios. Así es que, hermanos, este requisito es muy importante para que lo veamos y vale la pena estudiarlo profundamente. Vale la pena encauzarlo correctamente. Pero sigamos por favor con otro de los requisitos que quiero que en esta tarde aprendamos. El tiempo vuela, mis amados hermanos, y estamos ya casi 40 minutos de transmisión. Así es que entonces, hermanos, el tiempo vuela. Es necesario entonces seguir. Quiero que veamos, hermanos, otro de los aspectos que a nosotros nos llama la atención y es uno de los requisitos que me gustaría que nosotros estudiáramos esta tarde. Apto para enseñar. Sí, apto para enseñar. El anciano, hermanos, debe ser apto para enseñar. Es decir, debe estar perfectamente capacitado. Debe ser una persona competente, hermanos, calificado para enseñar.
Mire usted que usted no puede enseñar lo que usted no sabe. Así es que para que usted enseñe, debió haber estudiado primero. Debió haberse capacitado. Debe ser usted un ministro competente. Debe ser una persona calificada para poder enseñar. Por eso habla de apto para enseñar. Y miren, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, hermanos, le señala que debemos de buscar hombres idóneos. Fíjense ustedes lo que dice, hombres idóneos para enseñar a otros. Vaya, esto es importante, hermanos. La enseñanza es importante, pero también tenemos que entender que sean aptos, que tengan esa aptitud de enseñar. Hay algunos de nosotros, hermanos, que podemos ser predicadores expertos, podemos ser predicadores de púlpito, podremos ser evangelistas, hermanos, pero no tenemos la capacidad de enseñar. No tenemos, hermanos, esa habilidad para enseñar. Es decir, no existe la pedagogía. Y si no existe la pedagogía, entonces no sirve para enseñar. Una persona que va a enseñar a otro debe saber exactamente la forma, la técnica adecuada para poderle enseñar y que aquella persona entienda. En cuanto se refiere a la autoridad, hermanos, que es el tema que estamos entendiendo, y en este caso los requisitos para los ancianos y específicamente en esto de apto para enseñar, déjenme decirles a ustedes, el Espíritu Santo no requiere simplemente que alguno esté dispuesto a enseñar, sino que tenga la capacidad para hacerlo. Y ahí el problema. No cualquiera de nosotros tiene la capacidad para enseñar. No cualquiera es maestro. No cualquiera de nosotros, hermanos, tiene la capacidad para enseñar a otros. Y en este caso, el anciano debe ser una persona apta para enseñar. Y esto debe de tenerlo consigo. Debe de llevarlo consigo. Es decir, no es solamente estar dispuesto a enseñar, sino que tenga la capacidad para enseñar. Y aquí tampoco no solamente es la aptitud, porque decíamos al momento, hace un rato, que debe ser apto, es decir, debe de tener esta aptitud. Pero mire usted, no significa solamente tener la aptitud o solamente la capacidad para enseñar. Hay hombres, hermanos, muy capacitados, hombres, hermanos, aptos para enseñar, pero no reúnen los requisitos para ser obispos. Hay personas que son hospedadoras, pero no tienen la capacidad de enseñar, entonces no reúnen los requisitos. La palabra didascalía, griego, didascalía, hermanos, se refiere, mis amados hermanos, no solo al acto de enseñar, sino también a lo que está enseñando. Es decir, no solamente es enseñar por enseñar, sino que tenemos que enseñar, pero debemos de saber enseñar exactamente lo que habremos nosotros de enseñar. Y aquí en esta parte específicamente, mis amados hermanos, se refiere a enseñar la sana doctrina. ¿Sí? En esta parte se requiere enseñar la sana doctrina. Veamos, por favor,
¿sí? Veamos, porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo allá en el capítulo 1, en la primera carta, en el capítulo 1 y en el verso 10, le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué pasaría? Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Contraste. En contraste, miren ustedes, vamos a leer, por favor, Primera de Timoteo, quiero que lo vean, por favorcito, porque ahí está contemplado esta parte que yo quiero que ustedes vean, en el capítulo 1, primera carta a Timoteo, sí, por favor, y en el verso 10, perdón, es Primera de Timoteo, no, estoy diciendo mal. Estoy diciéndolo mal, hermanos, lo estoy diciendo mal. Por favor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, si alguno enseña otra cosa, verso 3, allá en el capítulo 6 de la primera carta, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hermanos, déjenme decirles a ustedes, Pablo está enfatizando aquí algo interesante. No es nada más enseñar por enseñar, sino que también el que se está enseñando tenga de sí mismo la sana doctrina de Cristo. Es decir, el que enseñe la sana doctrina. No es nada más enseñar cualquier cosa. No es simplemente una simple enseñanza, cualquier enseñanza, sino que debe estar seguido por un acto que contenga, hermanos, la sana doctrina. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, haciendo esto te vas a salvar tú y los que te oyen. Así es que entonces tenemos nosotros esta parte importante. El anciano debe ser apto para enseñar. Pero si él es apto para enseñar, quiere decir entonces que también ya fue instruido, perfectamente instruido en la palabra. Quiere decir entonces que él mismo ha estudiado la palabra, se ha edificado en la palabra. Él mismo, hermanos, ha estado inmerso en la sana doctrina. Él mismo ha estado presente en esa parte esencial que es la enseñanza. El anciano debe ser apto para enseñar, pero también con su ejemplo, no nada más con lo decir. Recuerden ustedes que allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el verso 28, mirad por vosotros, dice. Mirad por vosotros. Es decir, que tienen que aprender ellos primero. Y en Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué? Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que estudiamos los requisitos de ser irreprensible? ¿Lo recuerdan? Bueno, pues este es un ejemplo. Ser irreprensible, ser sobrio. ¿Se acuerdan ustedes que lo estudiamos? ¿Sí? Ser sobrio, hermanos. Qué hermoso es esto. Ser prudente.
Acabamos de leer hace un rato, ser hospedador. Y aquí le podemos seguir, etcétera, y etcétera, y etcétera. Los ancianos, hermanos, deben enseñar a otros con el ejemplo, siendo ellos mismos el ejemplo vivo de la sana doctrina, siendo ejemplo ellos mismos de la doctrina de Cristo, de ese evangelio puro, de ese mensaje de salvación, siendo ejemplo ellos mismos, hermanos. Y como buen pastor, como buen obispo, pues va delante de sus ovejas, cuidándolas, vigilándolas, estando siempre, hermanos, delante de ellas. Miren ustedes, el verdadero líder no jala ni empuja. Sí, hermanos, el verdadero líder no jala ni empuja a otros. Es ejemplo de los demás. Así es que el buen pastor va delante de sus ovejas. El que es anciano debe de enseñar con ejemplo, porque la grey le está viendo. En contraparte, amados hermanos, es imposible que un anciano enseñe a otros lo que él mismo no sabe. Les decía a ustedes hace un rato cuando estábamos viendo el término de didasquelía. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Es imposible, hermano. Es imposible, hermana. Así es que el anciano debe ser apto para enseñar. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido instruido perfectamente bien en la palabra de Dios. ¿Sí? Perfectamente instruido. Y la otra parte, hermanos, de este que enseña, quiero citarlo porque sería la última parte que voy a citar de esto. La enseñanza debe ser con amor. La enseñanza, hermanos, debe ser con verdad. La enseñanza no debe estar matizada con ninguna clase de mentiras o de medias verdades, porque las medias verdades son mentiras completas. Así es que entonces, este aspecto importante de aquel didáscalos, hermanos, debe ser con amor a la verdad. Y cuando hablamos de amor a la verdad, hermanos, recordemos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 15. Vayamos allá, por favor. Los que tienen Biblia, vayan hasta Efesios capítulo 4, verso 15. Y si usted no tiene Biblia, por favor, escúcheme a mí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Y aquí lo importante es esta primera parte, hermanos. El anciano, ¿sí? El anciano, hermanos, debe amar la verdad. Siguiendo la verdad en amor, dice el libro de los Efesios. Y entonces, cuando sigamos la verdad en amor, enseñaremos a otros a seguir la verdad en amor. Amando la verdad. Y de esta manera, hermanos, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El anciano debe querer enseñar la verdad de Dios por encima de todas las cosas. La verdad divina por encima de las opiniones de los demás o de las opiniones de los expertos, porque hay algunos que se creen que son muy expertos en la materia y resulta que no enseñan absolutamente nada. Hermanos, habremos de enseñar lo que sabemos únicamente, pero hagámoslo con amor, porque nadie somos más grandes que otros. El que anhela obispado
debe anhelar enseñar la palabra de Dios y defenderla, hermanos, a ultranza. Debe, hermanos, aquel que anhela obispado, debe enseñar la verdad en amor y debe enseñar el amor de Dios. Recuerden ustedes otra vez Hechos 20:28. Mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Vean ustedes por sí mismos, porque ustedes van a ser ejemplo de otros. En contraparte, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vivo ejemplo. Vivo ejemplo, hermanos. Así es que este punto es muy importante. Ser apto para enseñar es un requisito, porque el anciano debe apacentar el rebaño. Y otra vez volvemos a Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, mis amados hermanos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino también ser ejemplos de la grey. Hermanos, la edificación de la iglesia depende de la enseñanza de los ancianos, hermanos. La edificación de la iglesia depende, hermanos, de esa enseñanza de los ancianos. Así es que no es cualquier cosa, mis hermanos. No es cualquier cosa. Efesios capítulo 4, verso 11, le recuerdo una vez más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Amados hermanos, los ancianos deben estar seguros de lo que están enseñando. Los ancianos deben estar seguros de que todos los miembros sean perfectamente bien instruidos en la sana doctrina, perfectamente bien instruidos en el ejemplo vivo de ellos mismos, de los evangelistas y de los maestros. Los ancianos deben de preocuparse, hermanos, mucho por la edificación de todos los miembros. Tarea difícil, pero no imposible. Tarea difícil, sí, mis hermanos, pero no es imposible. Recuerden que a los ancianos el Espíritu Santo los ha puesto en este hermoso ministerio y ellos deben ser ejemplo, enseñando a los demás en amor, enseñando a los demás la sana doctrina, enseñando a los demás el evangelio puro de salvación. Gracias, mis hermanos. Gracias por haberme escuchado
en esta tarde. Gracias por haber estado conmigo. Gracias a los que estuvieron en Facebook. Hermanos, gracias a los que nos han estado escuchando, hermana Zenobia, a Gira Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, José Luis Espinosa. Gracias, Francisco Cortina Yáñez, hasta Reynosa. Gracias, hermana Zenobia. No te alcanzamos a ver en esta tarde. Gracias, José Manrique. Gracias a Daniel Puac Mejía. Gracias, Carlos Mata. Gracias, Gina. Gracias, mija. Gracias, Gina. Dios te bendiga, mi niña. Dios te guarde. Y hay actividad el día de mañana, Gina. No se les olvide. Gracias, hermana Flor, por estar conectados. Gracias, hermano Francisco Javier Ramírez Vargas, hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. Gracias a mi hermana Josefina. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias por haberme escuchado y haber estado conmigo en esta transmisión. Gracias, y me despido de Facebook, pero continúo en radio, mis hermanos. Dios les bendiga.